Bueno, vamos a volver a nuestras clases de oración y vimos, la última vez que nos juntamos, vimos la oración de fe o oración de petición. Pero todo esto está basado en ¿qué? En Efesios 6:18, que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la versión Dios habla hoy dice así: no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Cuando aquí dice, y esto es lo que a veces se malentiende, dice, rueguen y pidan. Entonces en la otra versión dice, súplica en el Espíritu, ¿cierto? Entonces, y dice perseverancia y súplica de nuevo. Entonces nosotros a veces tenemos la idea de que nosotros tenemos que rogar a Dios como si Dios estuviese reteniendo algo de nosotros. Entonces eso se contradice con lo que nosotros hemos aprendido, porque si Él nos dio todo lo que pertenece a la vida, o sea, a las cosas naturales, y a la piedad, a las cosas espirituales, entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que rogar como si Él estuviese reteniendo algo de alguien? ¿Quién ama más a la humanidad que nosotros? Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, ¿cierto?, a su Hijo. O sea, cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, Él envió a su Hijo. Cuando Adán traicionó a Dios, Él hizo un camino o habló del camino de salida que había para esa traición, ¿cierto? Entonces, Dios es el más interesado en que las personas se sanen, en que lo conozcan, en que en el mundo haya paz, que se acabe el hambre en India, que se acaben las guerras en el Medio Oriente. Gracias. Dios es el más interesado, más que nosotros. Pero a veces oramos de tal manera que es como si Dios estuviese enojado con la humanidad y que estuviese reteniendo cosas de la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que ruego y súplica tienen que ver con una perseverancia en la fe, en lo que hemos creído, pero no tiene que ver con perseverar y sacarle a Dios las cosas por fuerza. Entonces ahí podemos entender mejor el ayuno, podemos entender mejor muchas otras cosas, porque si Dios nos dio todo, entonces y Él nos dice que creamos, entonces ¿por qué tendría que Él entonces estar jugando con nosotros? Es como cuando a veces jugamos con los perritos, ¿cierto? Y le mostramos algo rico y dice, ¿lo quieres? Sí, salta. Y lo subimos, ¿cierto? ¿Lo quieres? Y salta. Entonces es como que Dios estuviese entonces jugando de esa manera con nosotros. Entonces sería cruel. Porque es como, sí, te lo di, pero alcánzalo si puedes. Te lo di, pero ahora más. ¿Cierto? ¿No es lógico eso? Así lo presentamos. Y se contradice con las otras cosas. Cuando la Biblia habla de que, por ejemplo, está el juez injusto y la mujer le pide noche y día, le pide, y dice, ya, esta mujer me tiene hasta aquí, le voy a dar esto. Pero Jesús después dice, pero Dios, que no es así, pero la gente queda con la idea de que Dios es el juez injusto. Entonces, sí, tiene que haber algo de Dios para, entonces tenemos que orar y orar y orar y orar y pedirle a Dios, como si Él no lo hubiese dado. Entonces, ¿cómo entonces rogamos y suplicamos? Una buena pregunta, ¿cierto? ¿A qué se refiere con ruego y súplica? A mantenerse firme en nuestra confesión hasta que tengamos, los norteamericanos o las personas que hablan inglés lo dicen un release al orar. Tú estás orando por algo y de repente sientes, salió, fue, está hecho. Entonces tú perseveras en la oración. Hay cosas que tú vas a decir, sean y son. Hay otras cosas
porque tiene que ver, porque involucra más actores a veces involucra más cosas, a veces no involucra solamente tu voluntad. Entonces, tú perseveras en algo, perseveras en la oración. Por eso dice velando, estando atento. Atento aquí, ¿a qué? A la guía del Espíritu Santo. Entonces, ahí es cuando nosotros nos paramos y decimos, sí, Dios ha dicho esto para mi vida. Y yo no acepto y no me muevo si es que no veo esto. Pero eso no es un desafío a Dios. No es, Dios, si tú existes, voy a ver esto. No, porque eso es incredulidad. Porque de repente estoy cuestionando su existencia. No, si Dios es verdadero, Él tiene que responder a esta oración. No, Dios es verdadero. Entonces, cuando tú partes una oración así, tú estás cuestionando a Dios. Y es una oración incrédula. Entonces, tú no partes así. Tú oras sabiendo que Él es. Ahora, en eso no hay tanto mérito, porque hay mucha gente que sabe que hay un Dios. Y eso no trae salvación. Tampoco trae respuestas a la oración. Saber que hay un Dios, los demonios también saben que hay un Dios. ¿Cierto? Hay mucha gente que sabe que hay un Dios. Otra cosa es ser salvo, nueva creación. Aceptar el camino que Dios hizo para la salvación. Aceptar el Señor, al Señor que Dios nos dio. ¿Cierto? Y otra cosa es orar en fe. Entonces nuestro lenguaje cambia. Yo ya sé que Dios sí quiere algo bueno para mí. Yo ya sé cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Por qué está escrito? Su voluntad, Él tiene buenos pensamientos, tiene buenos planes, tiene un buen futuro para mí. Entonces yo puedo orar de acuerdo a eso. O sea, y puedo entonces, si ni siquiera supiese que he sido redimido de la enfermedad y solamente tuviera ese verso que dice que Él tiene buenos planes, buenos propósitos para mí, entonces solamente por lógica yo puedo saber que la enfermedad no es el plan de Dios, que la pobreza no es el plan de Dios, que ciertos problemas de la vida no son el plan de Dios. Solamente por lógica puedo descartar todo eso y puedo moverme en fe. Señor, si tú eres un buen Dios, y si yo te pido pan, tú no me das una serpiente, ¿por qué tendrías que tú darme esto a mí? Entonces esto no proviene de ti, sin siquiera a lo mejor saber más que eso, ¿cierto? Entonces, yo puedo perseverar en lo que he creído. Puedo perseverar en lo que Dios me ha dicho. En los momentos fáciles, es muy fácil. Yo he visto mucha gente que cuando todo está bien, es muy fácil perseverar en todo. Pero cuando las cosas se ponen color hormiga, ¿cierto? O se ponen, el futuro no se ve tan claro hacia adelante, o se levantan dificultades en el camino, entonces allí podemos ver quiénes son los que perseveran, ¿cierto? Allí, otra cosa es cuando tu cuerpo te grita, otra cosa es cuando tu mente te grita, otra cosa es cuando todo lo que está a tu alrededor te grita. Es ahí donde tú puedes decir, sí, soy una persona de fe. Entonces, vimos que hay un tipo de oración que es la oración de fe, ¿cierto? Que es una oración de petición. ¿Qué vimos nosotros? Vimos que si pedimos de acuerdo a su voluntad, ¿cierto? Entonces, Él nos oye, y como sabemos que Él nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hemos hecho, ¿cierto? Eso es primera de Juan 5. Hoy vamos a ver la oración de consagración, dice Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces tenemos que entender cuál es el contexto de esta oración. ¿Qué estaba pasando con Jesús en este momento?
Jesús estaba en el Getsemaní, Lucas 22, 42. Estaba en el Getsemaní. ¿Qué estaba pasando allí? Eran los momentos previos a la crucifixión, al arresto y crucifixión de Jesús. Entonces, él toda la vida creció sabiendo que él iba a la cruz. Ahora, cualquier persona que está martillando y en esa milésima de segundo que tú ves que el martillo va para otro lado y no va para el clavo, y tú puedes ver que va para tus dedos, a ti te duele antes de que el martillo llegue, ¿cierto? Y a veces tú dices, tratas como de quitarle la fuerza al martillo, no sé si le ha pasado alguna vez, pero uno trata así como de frenarlo. Entonces Jesús en ese momento él sabía a lo que iba, sabía lo que era una crucifixión, sabía lo que él tenía que pasar por su cuerpo, sabía que era algo no fácil. Entonces su carne estaba angustiada, su alma estaba angustiada. Y eso nos pasa a todos. A veces nosotros sabemos que para hacer la voluntad de Dios tenemos que vencer ciertas cosas que en el contexto de cada uno de nosotros nos afectan. Depende de cómo hayamos crecido, depende de las cosas que sean, quizás en nuestro carácter sean ciertas debilidades. Por ejemplo, personas que les cuesta hablar en público, como yo, ¿cierto? Entonces, que yo tuviese que dar un paso de fe en esa área para hablar en público me lleva a negarme y a decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Si yo tengo ciertos hábitos en mi vida que yo sé que me restan de vivir la plenitud de la voluntad de Dios para mí, entonces yo puedo decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Esa es una oración de consagración. Señor, mira, a mí no me gustan los argentinos, Padre, pero si tú me mandas a Argentina, yo voy. Eso para mí sería una oración de consagración. De hecho, a mí me han invitado a Argentina y digo, si el Señor no me manda, no voy. Pero si Él me manda, yo voy. Aunque a mí, no sé, me parezca cualquier cosa, no importa, yo voy a estar ahí. Y con la cara llena de risa, como me decía mi tía, ¿cierto? Entonces, hay cosas que nosotros en la oración nos consagramos, nos dedicamos, nos sometemos a Dios. ¿Cuándo se necesita sometimiento? Cuando hay dos voluntades y una de esas voluntades cede. Eso es sometimiento. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, levántate, y él me dice, no, quiero seguir durmiendo. Levántate, no, quiero seguir durmiendo. Y finalmente se despierta y se levanta. ¿Se sometió a su voluntad o no? Sí, porque él quería seguir durmiendo. Ahora, él decidió en ese momento someterse y obedecer a la voluntad de su padre o de su madre. Entonces hay momentos en nuestra vida que nosotros sabemos que no va a ser fácil. Pablo, cuando él dijo que iba a Jerusalén y el Señor le comenzó a mostrar las cosas que venían, él voluntariamente dijo, estoy dispuesto a esto y más. Si eso significa cumplir la voluntad de Dios y llegar donde tengo que llegar a predicar el Evangelio y a testimoniar de Jesucristo. Estoy dispuesto. Entonces, Dios no te está pidiendo tu hijo, por ejemplo, como muchas personas a veces malentienden, ¿cierto? Nos han enseñado por muchos años que la oración de consagración es que Dios te pide algo que tú amas y tienes que dejarlo por el Señor, y generalmente lo usan para la ofrenda. Eso. Pero cuando Dios le pidió a Abraham su hijo, era por pacto. Era porque si el compañero de pacto terrenal, el que le estaba dando la entrada a Dios, a la tierra, a través del pacto que había hecho con él, estaba dispuesto a dar su hijo, entonces la otra parte del pacto podía hacer exactamente lo mismo. Si la sangre de Isaac hubiese sido lo necesario para que la humanidad hubiese sido redimida, habría muerto. Pero como no era necesaria, el Señor le dijo a Abraham,
detén tu mano. No es necesario que el muchacho muera. Solamente necesitaba la intención que estaba dispuesto a sacrificarlo. Yo proveeré el cordero para el sacrificio. Entonces Jehová Jireh, no es Dios me proveerá, no, Dios se proveerá a sí mismo. ¿Cierto? Entonces a veces nosotros decimos, sí, Dios proveerá, sí, está bien, nos va a proveer a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Él. Pero Él se provee a sí mismo. Entonces, ahí, por ejemplo, Abraham tuvo otro momento que debió consagrarse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque era su niño. Ahora se cree que no era tan niño, ya era más adulto, ¿cierto? Y que él también tiene que haber entendido muy bien lo que su padre le estaba pidiendo, porque su padre no lo engañó. Sencillamente no le contó todo el cuento porque tampoco él sabía todo el cuento. Tampoco sabía toda la película. Pero él se sometió. Porque, no sé, yo he visto mamás con niños de 2 años en el supermercado que no son capaces de controlarlo. Imagínate uno de 20. ¿Cierto? Yo he visto unas pataletas terribles que nadie es capaz de acercarse a un niño. Entonces, si uno de 20 quiere salir arrancando el sacrificio, posiblemente lo va a hacer. Sobre todo si su papá es un viejo. ¿Cierto? Entonces, algo también sabía Isaac. Entonces, esto es porque no es que a veces tú quieras cambiar las cosas, solamente a veces te cuesta. Eso es todo, ya todo a veces nos cuesta, porque todos tenemos carne. Entonces, en esta oración le decimos, Señor, ¿sabes qué? No importa, yo sé que me cuesta, pero voy a hacer tu voluntad, te voy a seguir a ti, voy a hacerlo a tu manera y como tú me digas. Eso es todo. No tiene ninguna otra implicancia. Ahora, a veces nosotros usamos esta oración para terminar otro tipo de oraciones. Por ejemplo, sería inadecuado que yo hiciera una oración de fe cuando estoy declarando algo y la terminara si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque entonces estoy declarando en fe supuestamente basado en la voluntad de Dios, con un conocimiento en la voluntad de Dios, y después al final estoy contradiciendo toda la oración que hice. ¿Cierto? Es como fácil, ¿cierto? Decir, Señor, gracias, porque la pelota es azul. Si es tu voluntad, Padre, que sea azul, no importa si es roja. Es como echarla a perder, ¿cierto? Entonces, bueno, puede ser un mal ejemplo, pero a eso se refiere. Entonces, la oración de consagración solamente tiene que ver con eso. La oración de entrega es cuando nosotros las inquietudes que tenemos, las preocupaciones, lo que nos agobia muchas veces, nosotros lo ponemos en las manos de Dios. Entonces, una de las grandes cosas que nos agobian es la preocupación. Entonces, yo nunca he visto una persona preocupándose que consiga algo. Normalmente las personas consiguen algo cuando se ocupan de algo, no cuando se preocupan. Entonces, preocúpese. Nada se movió, nada cambió, ¿cierto? Solamente le salieron más arrugas. Eso es todo. Entonces, la preocupación no produce nada bueno, solamente tensión, agitación, estrés, muerte. ¿Cierto? Entonces no produce nada bueno. Y Jesús habló en contra de esto. Pablo enseñó también en contra de esto. Entonces, veamos qué es lo que dice la Escritura al respecto. Filipenses 4, 6 al 7. Dice, no se inquieten, o sea, ni siquiera te da la alternativa de inquietarte. ¿Cierto? Es imperativo. Como yo estoy estudiando algo del lenguaje, entonces tengo que volver a repasar algunos tiempos verbales. Y dice, no se inquieten, o sea, es imperativo, es una orden, como un mandamiento. ¿Ya? Por nada. O sea, no te da ninguna chance. ¿Ya? Más bien, o sea, hazlo bien, mejor de esta otra forma. En toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Veamos esto. No se inquieten, o sea, no se preocupen, no estéis afanosos, dicen otras versiones. Veamos, busquemos otras versiones. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses. Se va a caer. Colosenses. Filipenses. Viviendo sin lentes. Se me quedaron los lentes en mi casa, pero todavía veo. ¿Sí? Lo que pasa es que con los otros veo mejor. Filipenses 4, verso 6. Dice, en la Reina Valera, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Se parece un poco a esta, ¿cierto? No se inquieten. Ahora, la versión Dios habla hoy dice, no se aflijan por nada. Este otro usa, no se inquieten. Este dice, no se aflijan por nada. Dice, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. ¿Por qué gracias? ¿Por qué gracias? No me muevo. ¿Por qué gracias? Porque cuando nosotros creemos, nosotros recibimos en oración. Entonces, cuando hemos recibido algo, si yo a usted le doy algo, ¿qué hace usted inmediatamente? Da gracias, ¿cierto? Por eso que recibió. Entonces, cuando usted ha creído por algo, ha orado y ha dicho, Señor, yo sé que tú te haces cargo de esto, entonces, ¿qué es lo siguiente? Si yo he creído, gracias, porque ya está hecho, ya lo tengo, ya está, ¿cierto? Porque eso es lo que hacemos nosotros los neotestamentarios. Creemos y os vendrá, ¿cierto? Entonces, creemos y viene. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, o sea, constantes, ¿cierto? Perseverantes, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿dónde está el problema aquí? ¿Qué es lo que nos agobia? Si nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, Dios habita en nosotros. ¿En qué parte de nosotros habita? En el espíritu. El espíritu es el recreado, el nacido de nuevo, ¿cierto? El espíritu de Dios vino a morar dentro del espíritu del hombre. Todo es hecho nuevo, un tipo de creación que nunca antes existió. Entonces, este espíritu nuevo, recreado, ¿tiene preocupación? No. ¿Tiene incredulidad? No. ¿Tiene, qué otra cosa? ¿Falta de fe? Bueno, incredulidad. ¿Impaciencia, gracias? No. ¿Ansiedad? No. ¿Cierto? Ok, entonces el espíritu descartado. ¿Ya? Entonces, el cuerpo por sí solo es ansioso. No, porque se maneja en otras, o sea, se maneja en otras áreas, ¿cierto? Pero normalmente es estimulado por otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es almático, ¿cierto? El problema es del alma. Es tu entendimiento. A lo mejor no hay revelación aún de que Dios sí te quiere ayudar en esa área. A lo mejor dice aquí, sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está primero en nuestra orden de cosas? La palabra de Dios, que derriba toda fortaleza, ¿cierto? Todo otro tipo de pensamiento que antes nos dijo a nosotros y nos fue enseñado que no había solución, Dios ahora dice, todo es posible para aquel que cree. Entonces, yo ya no me guío por ese pensamiento o esa fortaleza que había en mi mente, sino que ahora me guío por la palabra de Dios, que para mí es lo primero.
es lo más alto, por lo tanto es lo que destaca. ¿Se acuerdan cuando Dios eligió a Saúl? Dice que era más alto de los hombros para arriba, ¿cierto? Destacaba de todas las personas. Entonces, cuando un pensamiento viene a ti, va al primero, lo primero, el estímulo, a lo primero que va a ir va a ser a la torre que destaca. Si esa torre que destaca para ti es Dios, entonces va a quedar bajo la palabra de Dios. Si es otras cosas que aprendiste, entonces preocúpate, ¿cierto? Te va a preocupar, te va a llenar de ansiedad. Entonces, entendimiento, a lo mejor no hay revelación, porque no es asentimiento mental la fe. No es, sí, mira, 1 más 1, 2. No, es algo del espíritu, es algo del corazón. A veces cuando habla de corazón, habla de espíritu y alma juntos. ¿Okay? A veces cuando habla de corazón, habla solamente de espíritu, y a veces cuando habla de corazón, habla solamente de alma. ¿Okay? Entonces, es algo que tiene que ver con fe. No es algo mental, no es poder mental, no es metafísica. No es solamente hablar positivo porque hay que hablar positivo, no. Es el poder de Dios, es fe. Entonces, a lo mejor mi entendimiento aún está oscuro en algún área. No tengo mayor revelación en eso. Entonces, por eso lucha contra esto otro que quiere salir de mi espíritu. O, ¿cierto? Porque dice que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde está nuestra área que nosotros debemos cuidar? Pensamientos, corazones. Entonces, es muy probable que tú estés preocupado, estés ansioso, estés inquieto, estés afanado, porque tu alma no cree lo que tú estás orando. ¿Cierto? Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es el remedio que dice la Escritura para la incredulidad? ¿Cuál es el remedio? ¿Qué hacía Jesús cuando no había fe? ¿Qué seguía haciendo? Enseñando. Entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos la palabra. Buscamos ejemplos que nos ayuden y que nos hagan ver lo que Dios quiere para nosotros en esa área. Entonces seguimos. Sí, Señor, porque tú hiciste esto. David, que tenía su cayado. ¿Qué había en su cayado? Que él había ganado al oso, que él había ganado al león. Entonces cuando se paró frente al gigante, él estaba con sus victorias en una mano, ¿cierto? Y se paró frente al gigante, y aunque el gigante lo trató de intimidar, él no dijo, Dios ha estado conmigo en esto, este es pan comido. Entonces cuando nosotros pasamos tiempos difíciles, cosas difíciles, ¿qué hacemos? No nos acordamos de nuestras derrotas, no nos acordamos de nuestro tiempo pecaminoso, no nos acordamos de, ay, a mí siempre me pasan estas cosas a mí. No, ¿qué es lo que hacemos? Nos enfocamos en lo que Dios ha dicho respecto a esa situación. ¿Cómo me llama Dios a mí? ¿Qué dice Dios de mí? Primero que soy su hijo o hija, ¿cierto? Ya. Luego de hijo, ¿qué más? ¿Qué le añade al ladito? De hijo. Amado. Ok, ya. ¿Qué más dice que yo soy su hijo amado? Ya, su justicia. Bien. ¿Qué más dice de mí? Ya acogido, pero en una situación difícil, en que yo tengo que vencer algo. Es victorioso. Él me dice que yo voy de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Entonces, ¿no sería bueno que yo en ese momento recordara ese tipo de versos? ¿No sería bueno que en vez de enfocarme en poner teleseries cebolla, que hablan de lo mismo, que agrandan los problemas, ¿cierto? Que a lo mejor puede que se parezcan a algo lo que estoy viviendo yo en mi vida, ¿cierto? Mejor me enfoque en esos versos que hablan lo que Dios dice de mí, en esas cosas. Entonces, por ejemplo, si a mí alguien me estuviera diciendo, tú no vales nada, tú no eres nada, entonces yo podría estar diciendo, yo soy hija.
y valgo la sangre de Jesucristo. Y Dios me llama hija amada. Y si soy mujer, yo podría estar citando la mujer virtuosa, porque la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En Cristo está. Entonces ya la hallé. Estoy en Cristo. Entonces, gracias, Señor, porque yo soy productiva. Gracias, Señor, porque aquí, gracias, Señor, por él. Gracias, Padre. Yo ayudo a mi familia. No soy como la goterita, ¿cierto? Yo edifico mi casa con mis palabras. Entonces yo puedo hablar así de mí, ¿o no? Ahora, usted si hombre busque sus propios versos. pero yo puedo entonces usar la escritura a mi favor en ese momento. Entonces yo puedo guardar mis pensamientos, puedo guardar mi corazón, puedo, 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 eh, puedo, es como poner una barrera. Tú no puedes impedir que esos pensamientos vengan, pero si tú puedes impedir que se queden. Entonces, ¿cómo lo impides? Poniendo otro pensamiento. Si es tu cabeza, no es la cabeza de Satanás. Es tu cabeza. Tú tienes la mente de Cristo, entonces estás confundido. Gracias, Padre, porque en Cristo no hay confusión. ¿O vio usted alguna vez a Jesús confundido? No, ¿cierto? Y fue más sabio que Confucio. Entonces, la versión amplificada dice, no estéis afanosos ni tengan ninguna ansiedad sobre ninguna cosa. Si hemos creído, está. Ahora, los ojos naturales a veces no lo ven. Entonces tú tienes que aprender y cuando tú vas creciendo en el Señor, vas siendo edificado en Dios, tú vas creciendo y aprendes a moverte por tu espíritu y no por lo que dice tu alma o tu cuerpo. Entonces tú puedes tener una espera paciente, alegre, porque la paciencia es una espera alegre. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo ves. ¿Por qué? Porque es tuyo. Punto. Caso cerrado. Dios lo dijo, Dios lo hizo, yo lo he recibido, es mío. Gracias, Señor. Si eso ocurre hoy día, ocurre en un tiempo más, da lo mismo, es mío. Eso no cambia. Dios ya habló sobre mi problema, ya dio la solución. Primera de Pedro 5, 6, 7 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Miren, humíllense. No, a veces nosotros tenemos esta cosa, cuando escuchamos la palabra someter o humillar, pensamos que es bajo presión. No, humillarse ante Dios quiere decir, Señor, tú eres más inteligente que yo. Gracias, Señor. Tú ves lo que yo no veo. Gracias, Padre. Tú diste una salida para este problema, aun cuando yo antes no vi este problema. Pero tu palabra dice que tú estás conmigo. Tu palabra dice que no me has abandonado. Tu palabra dice que tú me diste una salida. Tu palabra dice que yo no seré sobrepasado por nada. Entonces, yo, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, Dios es lo más alto en mi vida. Por eso yo me pongo bajo su mano. ¿Cierto? Ahora dice, para lo que los exalta a su debido tiempo. Entonces hay personas que usan este verso para decir, claro, viste, a veces Dios te dice, espera. No, no te dice espera. Ya se lo dije, a veces hay involucradas más cosas en el asunto. Y la otra vez creo que dio un ejemplo del abrigo de un color, la chaqueta de un color. ¿Cierto? Entonces, a veces tú has creído por algo y a alguien le llegó la chaqueta roja y dijo, bueno, en realidad yo estaba creyendo por un azul, pero voy a guardar la roja. ¿Cierto? Bueno, entre paréntesis, eso es mentalidad pobreza. Entonces, guardo la roja. Y ahí está la roja, nunca la uso porque en realidad a ella le gusta otro color. Y pasa el tiempo y dice, esta chaqueta me está ocupando espacio en el closet. A ver, voy a mirar y le pregunto a la hermana, ¿te gusta el rojo? Sí. No, ¿quieres una chaqueta roja? Sí, he estado creyendo por ella por meses. Dice, yo te lo voy a traer. Ya se había estancado en el closet de otra persona. ¿Por qué? Porque para Dios se mueve, pero Él nosotros no somos Muppet, no somos títeres, no somos gente que somos
como que Dios la mueve así como en su tablero de ajedrez. No, tenemos voluntad. Y Él respeta eso. Entonces, capaz que Él haya tenido que mandar a hacer otra chaqueta roja que venía en camino. ¿Por qué? Porque ese closet no la quería soltar. Entonces, de repente, nosotros somos muy cortos de vista en algunas cosas. Y a veces nosotros y estamos en el tiempo de la inmediatez, tú prendes el computador y si no prende el computador en 30 segundos, este computador está malo, ¿cierto? Y vamos, enter, 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 ¿cierto? Cuando yo tengo mis años, algunos no lo creen, porque tengo esta cara de niña todavía. No tengo que poner como el pastor Juan Carlos, no es que se ve joven, le da resultados sus declaraciones de fe. Entonces, este año cumple 50, ¿podrían creerlo ustedes, pastor Juan Carlos? ¿Sí? No tiene ni una cana, yo tengo más canas que él, pero no se me notan. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo? Y apretan enter. Yo tengo mis años y yo trabajé con los floppy disk, ¿ya? Que eran estos que eran flexibles, que eran los de 5 1/4. Y después hicieron unos que eran más chiquititos, que eran rígidos, ¿ya? Pero yo cuando entré a estudiar programación, yo metía el floppy en un computador que era CPM80, que emulaba MS-DOS. Y tú le dices MS-DOS a los niños ahora, no tienen idea de qué es lo que es. Es la base de Windows, ¿ya? Entonces, emulaba MS-DOS. Entonces, tú te demorabas una eternidad en que el computador prendiera. Entonces, lo que sucede ahora con la tecnología es fascinante. Porque nosotros nos contábamos esta historia mientras se prendía el computador. Tirábamos un proceso y si el proceso era muy grande y estábamos en línea, botábamos todo el resto. Por lo menos después cuando trabajábamos con computadores de otro tipo, ¿cierto? Entonces, era una cosa impresionante. Tú trabajas con cintas, con tarjetas perforadas, era otro mundo. Y ahora no se prende el computador inmediatamente cuando tú pusiste el dedito en power. Y inmediatamente, entonces, claro, de repente nosotros creemos que con Dios es así también. Y ni siquiera le damos chance a nada. Porque, esta cosa que no sirve, la fe. Claro, con tus palabras tú también estás deteniendo lo que en un principio echaste a andar. Esto es como una bola de nieve. Tus palabras son como cuando empieza la bola de nieve, que tú empiezas a hablar y formas así como, aprietas un poquito, ¿cierto? Y después, cuando tú hablas y sigues declarando, es como que lanzas eso cerro abajo. Y eso va tomando fuerza, tomando fuerza, tomando fuerza, tomando fuerza. Y una cosa gigante. Entonces, pero hay que tener cuidado con nuestras palabras, ¿cierto? Porque hay bolas de nieve que quisiéramos detener. Entonces, dice, no es que echemos el 80% de nuestra ansiedad sobre Él, sino que toda. Toda es todo. En inglés, todo es todo. En griego, todo es todo. En hebreo, todo es todo. O sea, todo, ¿cierto? Dice, no es que sí, se lo entregué a estos señores. Ahora, ¿puedo hacer un paréntesis? Hay gente que dice, sí, mi hijo está con problemas, entonces yo se lo entregué al Señor. No es eso, ¿ok? El Señor te dio los hijos a ti, para que tú los críes, tú les enseñes, tú puedes confiar en el Señor, sí, pero la gente se los manda de vuelta como si fuera correo. Es así como, Señor, ¿sabe qué no me gustó? Es la garantía. Entonces, no, si mi hijo es un problema, entonces se lo entregué en las manos al Señor, como si el Señor, ¿qué va a hacer con él? Como está de moda esto de la doctrina del quebrantamiento. Entonces, claro, para que el Señor lo quebrante y entonces Él se levante de nuevo de la ceniza y como el Señor es el alfarero, entonces lo vuelve a hacer. No.
El Señor no se equivocó cuando hizo tu hijo. A lo mejor tú te equivocaste cuando lo educaste. Pero el que tiene que arreglar el asunto son los papás. ¿Cómo? Usando su fe también por sus hijos, ¿cierto? Y preguntando, Señor, muéstrame cómo puedo salir de esto? Ya, ok, ya dejé la embarrada, Señor, sí, pero ¿cómo salgo de esto? Ayúdame. Ahora, hay veces también que los hijos ya son grandes y toman sus propias decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Los amarramos? ¿Los metemos en una pieza como la princesa, ¿cierto?, arriba de la torre con llave. Y así no causa ningún problema. Que le crezca el pelo nomás. No podemos hacer eso. No podemos tener a los niños en una burbuja. No podemos nosotros vivir en una burbuja. Entonces, ¿qué tenemos que darles herramientas? Tenemos que educarlos, pero que los eduquen los padres. El colegio que les enseñe materias, pero que los padres los eduquen, que los padres les entreguen herramientas. Hay algunos que son más tosudos que otros. Sí. Entonces, Señor, ¿qué hago con este? Gracias, Señor, que de los 25 solamente me salió este problemático. No, eso oro yo porque soy pastor. Entonces, nosotros todas las preocupaciones las dejamos en el Señor. Mucha gente quiere que Dios le quite las preocupaciones así sobrenaturalmente, pero eso no es la manera de tener paz. La paz es que tú creas que Dios sí puede solucionar eso, ¿ya? Y que si está en sus manos, dice en la segunda parte del verso, lo que estábamos leyendo de 1 de Pedro 5, 6, 7, ¿cierto? Dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Entonces, cada vez que eso trata de volver, ¿a dónde? Ya vimos que era un problema almático, ¿cierto? Entonces, ¿dónde va a tratar de volver? A tu mente. Cada vez que eso golpea de nuevo en tu mente y vuelve a golpear, tú dices, Señor, yo lo entregué en tus manos. La semana pasada hicimos un ejemplo. Bueno, del anterior, ¿cierto? Hicimos un ejemplo y yo le pasé algo a alguien y le dije, si yo lo tengo, ¿se lo entregué? No. ¿Cuándo se lo entregué? Cuando él lo tiene, ¿cierto? Entonces, si eso vuelve a golpear y trata de volver la ansiedad y trata de volver la preocupación, ¿cuál es tu declaración de fe? Señor, yo lo puse en tus manos, entonces yo sé que tú tienes cuidado de mí. Y cuando eso trata de volver, no, tú lo estás solucionando, Padre. Está en tus manos, yo he creído. Tú lo tienes en tus manos. No ¿hay algo que yo pueda hacer? No, es mejor que esté contigo. Tú puedes hacerlo. Entonces, es constante. No es algo que se suelte así de repente. Entonces, mientras yo siga preocupado, es como que yo quiera que alguien se haga cargo de esto, pero lo sigo teniendo yo. Entonces, ¿a quién le sigue pesando? A mí. Entonces, mucha gente habla de fe, pero no actúa en fe. Ahora, hay muchas personas que no saben vivir de otra manera que no sea preocupándose. Si no están ansiosos o preocupados por alguien, no saben qué hacer. Pero un tiempo aquí en la iglesia tuvimos un curso de tejido. Funcionó bastante bien. Les enseñamos a mantenerse ocupados en otra cosa. De verdad. Hay gente que es muy ansiosa y que necesita ocuparse en otra cosa. Entonces, no, por eso que ven teleseries, porque no les bastan sus problemas. Tienen que orar por el protagonista del asunto. Porque quedó ciego de nuevo. Entonces, nosotros debemos descansar en el Señor, punto. Eso es, he creído, descanso en el Señor. A veces no somos ansiosos nosotros, a veces la gente que está a nuestro alrededor es ansioso y cuesta a veces, pero tienes que mantenerte firme. ¿Sabes qué? Ya no me preguntes más del asunto, no te voy a volver a contar qué pasó. Está en las manos del Señor, se está solucionando. Punto. Entonces, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, la palabra dice que nos dice incluso en qué debemos pensar, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro. En esto pensad. Entonces, esto funciona igual, mire, esto funciona para el perdón, para la ofensa,
para la preocupación y la ansiedad. ¿Por qué? ¿No le ha pasado a usted alguna vez que quiere perdonar a alguien y hace una declaración de fe e incluso llora, pero a los 5 minutos lo ve pasar? ¿Sí o no? Seamos honestos. ¿Sí o no? Entonces, esto es lo mismo, es almático. Entonces, ¿qué haces? Padre, gracias, yo lo perdoné, lo bendigo. Lo bendigo. ¿Qué es lo que va a sacar toda la rabia de tu corazón? Ora por tu enemigo. Eso dijo Jesús, ¿cierto? Oren por sus enemigos. Eso va a cambiar tu corazón, porque no hay forma en que tú ores por una persona y que lo bendigas, que el amor de Dios no se derrame en eso. Entonces tú empiezas a darte cuenta que la persona es como es porque tiene un pasado, porque tiene algo que le impide ver lo que tú ves. Recuerden, todos tenemos un lado ciego, ¿cierto? Entonces, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, en eso nos enfocamos. Entonces, la preocupación. Ahora, hay enfermedades que son derivadas de la preocupación, ¿cierto? Los doctores usan una palabra que es somatizaste las cosas. O sea, que tu cuerpo absorbió esto que era mental. Eso es lo que te están diciendo. Entonces, mucha preocupación deriva en estrés. Y el estrés que pasa, el cuerpo lo demuestra, ¿cierto? Entonces, a veces la preocupación y la ansiedad se transforman en una enfermedad. Y no es Satanás el que está enfermando a la persona. Ahora, Satanás puede tomar ventaja de eso también, pero a veces tiene que ver con la preocupación. Es porque es una persona almática. No es una persona de fe. No es una persona espiritual. Entonces, sí, puede que toda la vida haya sido ansioso, sí, pero en algún momento tendrá que parar eso. Porque eres nuevo en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, a lo mejor en esa área tú debes ejercer más fe. ¿Por qué? Porque tienes que controlar y ponerle la rienda y bozar a este caballo, pues. Que se te trata de arrancar y que quiere salir por su lado. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, pero yo he salido a algunos lugares y arriendan estos caballos. Y cuando uno no sabe guiar un caballo, los caballos saben. ¿Ya? Entonces, cuando tú lo sabes guiar, ellos hacen exactamente lo que tú quieres. Cuando tú no lo sabes guiar, ellos hacen lo que ellos quieren. Y te llevan a ti arriba. Entonces, una vez yo monté un caballo y se fue a su casa. Y yo estaba en la casa, arriba del caballo, y él estaba comiendo. Y de repente la gente de la casa salió, me vio y le dije, se vino solo. Y me tuvieron que llevar de vuelta para allá. Todo. Yo lo encontré vergonzoso. Eso demostró que yo no sabía nada de caballo. Pero bueno, puedo dar un ejemplo en la iglesia y ponerme roja delante de todos ustedes. Pero tú debes, a ver, ¿cómo lo puedo decir para que no suene que estamos endemoniados? Porque no estamos endemoniados. Pero cada uno tiene sus propios demonios, en el sentido de cosas que te persiguen y que te molestan en tu vida. Cosas que te cuesta tratar, que se quieren siempre levantar en contra tuyo. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Ya que hemos visto hasta ahora la oración de fe, la oración de entrega y la oración de consagración, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer en ese caso? Hasta ahora, con estas 3 oraciones que tenemos, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿Oración de fe, oración de consagración u oración de entrega? ¿Cuál de las 3 sería correcta si hay algo que me está molestando toda la vida y sabemos que no es la voluntad de Dios? Una oración de fe. ¿Por qué? Porque tengo que usar mi autoridad en Cristo, ¿cierto? Para detener eso y que me deje de molestar. Pues. Entonces a veces estamos tratando de entregarle algo al Señor que nosotros tenemos que tratar con eso. Porque es solamente un asunto de autoridad. ¿Cierto? Entonces, no, Señor, tú encárgate de esto. No, habla, declara tú,
párate firme, declara y habla, ordena que eso se detenga. Y ahí nos llevamos toda la vida, en ese círculo, porque no entendemos. Recuerden que Dios nunca va a responder una oración que signifique que Él tiene que hacer algo que nos dijo a nosotros que hiciésemos. ¿Cierto? Entonces esa es una oración inútil, una oración que no tiene respuesta. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Hay cosas que nosotros tenemos que detener en oración. Por ejemplo, si estoy orando por una enfermedad, ¿debería ser una oración de entrega al Señor? No. Una oración de consagración, Señor, si es tu voluntad, de fe, ¿cierto? Entonces, si hago una oración de fe por la enfermedad, y eso trata de volver a mis pensamientos, trata de seguir ahí, no, que tú estás enfermo y que esto es algo generacional y que bla, 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 y que tu abuelita y tu perrito y toda la familia lo tuvo. Entonces, ¿qué haces tú? Guardas tu mente, pero no porque hiciste una oración de entrega, sino porque estás guardando tu mente porque es necesario. Entonces, por eso es que es tan importante aplicar, ¿cierto?, las reglas. Si estamos jugando fútbol, no podemos jugar fútbol con una pelota de ping-pong. Y no podemos jugar ping-pong con las reglas del fútbol, ¿cierto? Entonces tenemos que aplicar según la oración que corresponda. ¿Amén? ¿Estamos, por lo menos quedó claro por el día de hoy? Esas tres, ¿y se vio la diferencia de las tres? ¿Sí? Qué bueno, entonces avanzamos. Vamos entonces la próxima semana a estudiar acerca de la oración de acuerdo, que es muy poderosa, que es muy importante, pero a veces la gente te dice que está de acuerdo, pero no está de acuerdo. ¿Ya? Entonces tú puedes tener un partner, un compañero de oración, pero tú tienes que saber qué cree esa persona. Porque no es solamente estoy contigo, tiene que creer lo que tú crees. ¿Ya? Y eso lo vamos a estudiar el próximo miércoles. Como decía mi abuelita, si Dios quiere. ¿Eso está bien o está mal? ¿Por qué? Porque Dios quiere. Sí, si Él no quiere que pase algo en contra de eso, ¿cierto? Entonces estamos derribando hartos mitos. Se parece a cuando el pastor enseñó mitos y leyendas, ¿cierto? Así que la próxima semana seguimos estudiando oración. Amén.